En este video vamos a hablar acerca del spline. Y el spline es un tema tan profundo que hay libros que se dedican a explicarte nada más la matemática de qué es un spline. A grosso modo, tampoco necesitas ser experto en ecuaciones paramétricas ni representaciones paramétricas. Quiero explicarte que para que la computadora pueda trabajar las curvas y las líneas y los círculos y los polígonos, en fin, todo lo que tú dibujas en el programa, tiene que representarlo de alguna manera. Y la mejor forma de representar algo gráfico en la informática es a partir de ecuaciones matemáticas. Voy a preparar un video más profundo acerca de qué son los splines, donde voy a tratar de simplificar todo para que no se te complique tanto, no tengas que andar leyendo todo. Pero básicamente para entenderlos por ahora, quiero explicarte que para que tú puedas ver las líneas y todos los elementos gráficos en la computadora, se expresan de una forma muy específica. Se expresan a partir de lo que se llaman splines. Un spline es una representación matemática, paramétrica, de lo que son las curvas y los círculos y demás. Por ejemplo, cuando estuvimos en nuestras clases de matemáticas, de geometría en la escuela, nos dijeron que había una ecuación para expresar el círculo. Nos dijeron que había una ecuación para expresar la línea recta, la hipérbola, la parábola. Bueno, aquí cuando tú haces una figura se expresa de la misma manera, matemáticamente. El expresarlo matemáticamente te da certeza de lo que tú tienes. Puedes encontrar el centro, algún punto sobre la curva, puntos finales, puntos iniciales. Así es la forma en que el programa puede encontrar todas las partes de las geometrías, lo cual es pues muy práctico, vivimos de eso. Y gracias a esto es que el programa puede guardar o implementar los valores de las geometrías, lo cual por lo menos para mí es bastante padre, me emociona. Una vez dicho esto, la forma en que lo hace el programa es específica para trabajar en diferentes programas. Rhino es un programa que trabaja exclusivamente con splines y con NURBS. NURBS viene de Non-Uniform Rational B-Spline, y se los había comentado al principio. Es una forma matemática, una representación paramétrica de las curvas. Por lo tanto, todo en Rhino, aunque sea una línea recta, la va a considerar como una curva. Vas a notar que algunas personas profesionales a eso se refieren, dicen que son curvas. Y una de las curvas más famosas que se conocen en el mundo tridimensional es el spline. Y el spline nos ha ayudado a expresar muchas cosas. Te lo digo por lo siguiente, mucha gente hace diferencias y es muy cierto. Existe la línea, existe el rectángulo, el polígono, el círculo, el arco de 3 puntos, por ejemplo. Pero el spline mucha gente no lo utiliza. Por ejemplo, en algunos otros programas el spline es como algo prohibido. En Illustrator todo el mundo vive del spline y el spline es la herramienta más usada en Illustrator. ¿Por qué a veces le tenemos miedo al spline? Porque no nos lo han explicado. Pero te aclaro, el spline es simplemente una curva que ha sido representada matemáticamente. El problema del spline es que al ser representado matemáticamente, esa representación es difícil de hacer y a veces se vuelve un poco molesta. Si tú quieres conocer específicamente la matemática y quieres saber cómo se hace la primera, la segunda derivación y todo lo que se necesita para trabajar con los splines, como les recomendaba, aquí está The NURBS Book, revísenlo, cómprenlo, chéquenlo, pura matemática aquí, ecuaciones paramétricas y demás. Excelente, la verdad, excelente libro. Pero espero en el siguiente video que les voy a estar subiendo explicarles a profundidad y la verdad más sencillamente, sin que tengas que ser experto en matemáticas, qué es un spline para que lo conozcas a fondo. Por ahora quiero que sepas que el spline ahorita va a representar una curva. Miren, voy a seleccionar aquí la herramienta de spline y entonces miren, conforme yo vaya poniendo puntos, esos puntos van a ayudarme a representar una curva. Quiero que notes lo siguiente, esos puntos se están poniendo afuera de la curva. Es porque poniendo el punto afuera de la curva, matemáticamente y en una representación paramétrica y en una forma de trabajar dinámica
y de diseñar de una forma poderosa, es la mejor forma de trabajar un spline, poniendo sus puntos afuera. Esos puntos se llaman control vertices o vértices de control. Algunos dicen control points, puntos de control, puntos del spline. Verán que hay muchas formas de explicarlo. Casi siempre se llaman control vertices, ¿ok? Bueno, estos control vertices se están poniendo afuera. Matemáticamente, a la hora de trabajar también en superficies, es la mejor forma de hacerlo, poniendo los puntos afuera. ¿Por qué te lo digo? Por lo siguiente, miren, hay otra forma de dibujar un spline y ese es con los puntos encima de la curva. Miren, vamos a seleccionar este, le llaman el spline de interpolación o interpolation spline. Vamos a apretarle aquí y miren, los puntos se ponen sobre la curva. Y algunos podrán decir, yo lo decía, es mejor trabajar así, es más correcto, el punto está sobre la curva, me permite determinarlo. Sí, pero esta representación, esta forma, a la hora de trabajarlo en 3D, es totalmente inútil, no te va a servir. De hecho, no te va a dejar trabajar de esta forma cuando trabajes el NURBS en 3D, cuando lo extruyas y trabajes en una superficie. No es útil, por lo tanto, no te va a funcionar. Ahora, estas dos representaciones son, por así decirlo, iguales, entre comillas. Matemáticamente están expresadas distintas, pero se pueden interpretar igual. Puedo convertir una en otra y otra en una, lo cual es muy práctico y nos va a permitir trabajar también con eso. Entonces, no te cierres a nada más trabajar con uno o con otro. Es la gran ventaja de que vas a tener ambos dos. Oh, ¿no me acabas de decir que no debería de utilizarlos? Sí. Sí, pero llega a haber momentos en que es necesario, ¿ok? Bueno, hay otro spline, un tercer spline, que por lo menos aquí en Rhino es muy poco útil. Se llama el handle curve. El handle curve es la Bézier curve o la curva Bézier. La curva Bézier es muy famosa porque a partir de la curva Bézier se empezaron a crear las splines no uniformes o no racionales y demás, y llegamos hasta el NURBS. O sea que el Bézier es como la forma más básica de construir un spline. Y de hecho es este tipo de curva la que utiliza Illustrator. Mira, vamos a escogerla. Esta curva, conforme tú vas poniendo puntos, te saca como unos controlcitos, si ustedes lo alcanzan a notar ahí. Estos controles, al ser como magnéticos, jalan la curva. Y dependiendo de dónde tú los pongas, pues van a mantener la curva ahí. El problema es que aun cuando son muy utilizados en Illustrator y mucha gente ha aprendido a trabajar con él, a la hora de trabajar en 3D es totalmente inútil, entonces no se puede trabajar con él. Pero la ventaja es que como es una versión más primitiva del NURBS, una matemática más básica, también se puede interpretar y se puede utilizar como un spline. La cuestión está en que no te acostumbres tampoco a trabajar con esta. Lo mejor es que trabajarás siempre con la primera, con el spline original. Dicho esto, este spline la verdad es que es muy raro, muy raro que lo usemos aquí en Rhino. Lo vamos a vivir en Illustrator y no hay otra forma de trabajarlo que no sea con ese spline en Illustrator, pero aquí la verdad es que abandónalo, ¿ok? Bueno, voy a apretar aquí clic derecho para cancelar. Y hay un último spline, miren. Por acá está, lo encontraremos, si se dan cuenta dice Sketch. Sketch, conforme tú vas escribiendo aquí, o más bien pintando, ¿no? Fue error mío, disculpen. Te va a dar un spline al final, ¿ok? Este spline no está basado en ningún punto que hayas puesto, ni en ningún handle o control que hayas puesto, en los puntos anclas, ninguno de ellos. Es totalmente libre a tu gusto, a tu feeling, ¿no? Dirían los americanos. Ahora, ¿también tiene que ver con que tenga mismas matemáticas? Sí. Vamos a ver ahora cómo observar los puntos que ya pusimos. Porque si ustedes se dan cuenta, puse los puntos, pero no hay ninguna forma de editarlos. De hecho, voy a mi herramienta de selección y me selecciona toda la curva. ¿Ya lo notaron? Entonces, ¿para qué tanto interés en poner exactamente los puntos en cierto lugar? Bueno, hay un botón que nos permite ver los puntos, los activa. Miren, está aquí abajo. Se dan cuenta, dice Points On, Points Off.
Vamos a seleccionarlo y nos pregunta objetos a los cuales quieres que se les vean los puntos de control. Selecciona el objeto, clic derecho. Y listo, aquí tengo mis puntos. Y yo ya voy a poder moverlos con mi gizmo o aquí con mi cursor sin ningún problema. Ahora vamos a mostrar los de los otros. Vamos a mostrar este. Vamos a volver a seleccionar el botón. Selecciono esta, clic derecho. Y recuerden que les había dicho que eran traducibles entre ellas, que al tener la misma matemáticas podías dibujarlos de una forma pero después trabajarlos de otra. Pues aquí está, miren, ya pudimos observarlo de esta forma. Vamos a ver si los demás se comportan igual. Vamos a irnos a mostrar puntos aquí. Ahí están los puntos y aquí vamos a ponerle mostrar puntos aquí. Si se dan cuenta, todo parece estar bajo control, pero entonces llegamos a este spline y recuerdan que era un punto y tenía unos controles así que como que gobernaban y eran magnéticos. Aquí están, sin ningún problema. Pero si ustedes lo notan, la curva cuando tú la mueves empieza a tener esta triste suerte de verse mordida. Eso es porque originalmente se construyó de esta forma, con la curva Bézier. Y la verdad es que pues no se trabaja muy bien al obtener los puntos. Podríamos intentar observar la curva de otra manera. ¿Por qué? Miren, vamos a apagar primero los puntos. Miren, vamos a irnos aquí y tenemos la opción de dar clic derecho y Points Off, apaga todos los puntos de los objetos que estés trabajando. Vamos a irnos acá, vamos a seleccionar todas. Y con esta segunda forma de ver puntos, vamos a poder ver los puntos, pero encima de la curva, como una curva de interpolación, un spline. Y aquí notarás que de nuevo sí lo hace igual, pero igual ocurre esto. De hecho, ya ni siquiera puedo trabajar muy bien lo que yo estaba trabajando porque, pues, ya no ocurre de la forma que yo quisiera. Esta es la razón por la cual no debes de trabajar los splines Bézier aquí. Ciérrate a utilizar el primer spline, el spline original. El de interpolación lo puedes usar alguna vez, el Bézier no. Y el de trazo libre, la verdad es que es bastante útil en ciertas ocasiones. Lamentablemente así es, pero créeme, es muy raro que te ocurran artefactos como estos, situaciones equívocas, se pueden arreglar. Mucha gente cuando la curva no te queda te dicen redibújala y la verdad es que a veces es más rápido redibujarla. No le tengas miedo al spline, ¿vale? Estos son los 4 tipos de spline. Los 3 principales que vamos a utilizar estos, Bézier no lo utilices. Y pues bueno, así se ven y se ocultan los puntos. En el siguiente video veremos cómo agregar o quitarle puntos a una curva. Ok, tengo 6 minutos. Bien. 1, 2 y 3. En este video vamos a ver cómo agregar y quitar puntos. Y quiero que veas que voy a dibujar aquí una forma irregular. Y algo que quiero que sepas del spline es que si tú quieres que tenga más profundidad a la hora de dar la curva, por ejemplo, acá pareciera que ya va a quedar acá mi punto, pero cuando bajo no lo hace, pon 2 puntos muy cerca y te va a permitir tener más control sobre la curva. Por algo se llaman control vértices, porque dan control a la curva, ¿ok? Pero bueno, esto ya lo encontrarás con la experiencia. Algo que quiero hacer ahorita es agregarle y quitarle puntos. Algo muy cierto es que primero tengo que verlos, entonces vamos a verlos. Clic derecho. Y ya que los veo, algo muy cierto también es que podría borrar los puntos. Podría apretar aquí y borrarlo. Miren, voy a apretar suprimir. Y así también puedo quitar los puntos. Pero vamos a ver la herramienta que se supone es la indicada para hacer esto. Vamos a irnos hacia acá. Y quiero que vean que le puedo dar clic aquí. Y tengo una opción de agregar o quitar puntos. Vamos a poner quitar puntos. Si nos acercamos, los va a empezar a quitar. Dice Select Curve on Surface. Ok, selecciona la curva. Y ya me dice cuál quieres quitar. Aquí está. Y ahí lo voy quitando. Ok, vamos a apretar el Control Z. Vámonos al otro, que es agregar. Y me va a preguntar primero seleccionar la curva. Esto se me había olvidado. Dejen seleccionar la curva primero. Y entonces ya me va a decir dónde lo quieres poner. Entonces yo le digo aquí, aquí, a lo mejor aquí, acá. Si se dan cuenta, el punto se acerca totalmente a la curva. Ustedes lo notan, ¿ya lo vieron? Pero no te preocupes,
una vez que, oh rayos, me salí, disculpen, déjenme volver a agregar mis puntos. Una vez que tú los hayas puesto, puedes clic derecho para terminar, puedes irte hacia acá, mostrar los puntos y entonces moverlos sin ningún problema. No están sobre la curva, si eso es lo que estaban percibiendo. Se ponen sobre la curva, pero de la misma forma en que yo pondría este punto aquí, exactamente aquí, ¿están de acuerdo? Pero en realidad originalmente no están sobre la curva como los puntos de interpolación. Agregar y quitar puntos es algo peligroso, porque el quitar puntos va a quitarle curvatura a mi elemento. El agregarle puntos va a aumentarle la curvatura. ¿A qué voy con esto? Miren, voy a irme hacia acá, voy a eliminar todo esto y voy a hacer un círculo. Ahí está. Y voy a pedirle al programa que me muestre los puntos. Mostrar puntos, clic derecho. Y ya que veo los puntos, quiero que noten que le voy a agregar puntos. Vamos a irnos hacia acá y vamos a seleccionar la opción aquí, agregar puntos. Y entonces voy a seleccionar la curva y me va a preguntar dónde quieres poner los puntos. Y entonces yo le digo, pues bueno, para que no me esté detectando el snap, déjenlo apago. Ahí está. Entonces le digo aquí y aquí y aquí y aquí. Y entonces notarán que ahora pues ya no me quedó tan circular como yo pretendía. Quitarle puntos habría hecho lo siguiente. Miren, voy a apretar Escape, voy a irme hacia acá, quitar puntos, voy a seleccionar mi spline, le voy a decir quitar este punto y después quitar también este punto. Vamos a intentarlo por aquí, quitar puntos, quitar este punto. Y va a perder curvatura porque ya no está ese punto de control que lo gobierna. Ahora, ¿yo no puedo aumentarle los puntos de control a un círculo? Claro que puedes. Eso implicaría un proceso que se llama reconstrucción y, como dice, reconstruye el spline. Esto es muy utilizado para superficies y demás. Lo vamos a ver más adelante para que no pierdas la curvatura, pero necesitarías otro proceso. Toma en cuenta esto porque a la hora de trabajar el spline debes de ser respetuoso con él. Se sorprenderán de saber que la gente más profesional, la gente que se dedica a crear splines y superficies tipo A, que son superficies tipo A, que después les comentaré a qué se refiere con esto, superficies que son para carrocerías, para automóviles, superficies que no pueden tener una curvatura errónea, que se notan en la más pequeña imperfección, son artistas en poner puntos en esos splines. Saben exactamente dónde ponerlos. Hay gente que vive de eso, de poner los puntos, ¿vale? Entonces, ten cuidado, empieza a practicar y conforme a los ejemplos que vayamos haciendo, vas a ver que hay ciertas estrategias para trabajar con esto. Pero no te confíes en que puedes agregar y quitar puntos, en que puedes reconstruir tu spline. Confía en que tú eres amo y señor de las curvas desde el principio, ¿vale? Y constrúyela bien desde el principio. En los siguientes videos empezaremos a trabajar con el 3D.